Juan 10, 17. Este es el mensaje número 50 de la serie de Juan. Ya llegamos a la media centena y se llama El sacrificio del pastor. Juan 7, 17, el sacrificio del pastor. ¿Lo tiene? Leemos, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Inclinemos nuestros rostros, hermanos, oremos al Señor. Queremos darle las gracias, amado Señor, por la mañana que usted nos da. Gracias porque usted nos ha dado facultades para poder entender su palabra. Tenemos movilidad por nuestros pies, podemos sostener una Biblia por nuestras manos, podemos leerla por nuestros ojos y podemos escuchar el mensaje por nuestros oídos. Podemos razonar lo que usted nos dice por nuestro cerebro. Gracias porque usted ha puesto todo para que nosotros hoy vengamos a aprender. Y lo que nosotros tenemos que poner, Señor, es nuestra disposición, nuestro buen deseo para aprender y conocer, para poder crecer en su palabra. Queremos pedirle que nos guíe en todo este estudio, que usted, Señor, cubra mis faltas, mis debilidades como predicador, Señor, así como las debilidades de mis hermanos como oyentes, de tal manera que no sean nuestras fuerzas, sino con la ayuda de su Espíritu Santo. Gracias porque estamos en su presencia, y a usted sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús ha estado hablando a los fariseos y lo hemos estado viendo en las últimas semanas, y él utilizó una analogía. ¿Se acuerda cuál fue esa analogía que hemos estado desglosando en todo este tiempo? ¿Con qué se comparó Jesús? Con el buen pastor. Y a como hay un buen pastor, Jesús se estaba identificando con él. Él está identificando a los fariseos en la parábola que él utilizó. Él los identificó, por ejemplo, con el ladrón y el salteador. ¿Se acuerda? Comparó a los fariseos con el ladrón y el salteador, que no era dueño de las ovejas, que buscaba brincarse al redil para robarse a las ovejas. Él comparó a los fariseos con el extraño que habla a las ovejas, pero ¿qué hacen las ovejas? No escuchan su voz, porque es un extraño. Las ovejas no le reconocen la voz. Él también comparó a los fariseos con el asalariado, que está al cuidado de las ovejas, pero apenas ve venir el lobo, patitas, ¿para qué te quiero? Sale corriendo y el lobo viene y arrebata las ovejas y las dispersa. Pero por el otro lado, él se comparó con el pastor, aquel que sí pasa por la puerta del redil. No es como el ladrón que se brinca, sino que sí pasa por la puerta. Es el autorizado para atravesar la puerta. Que él habla a sus ovejas y sus ovejas sí le escuchan, sí reconocen su voz y las saca y las alimenta. También él se comparó a sí mismo con el pastor en el papel de dar su vida por las ovejas. Y en esta última comparación es la que nos vamos a centrar hoy por el texto, que así nos lo demanda, que es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Hoy vamos a estar hablando sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto que hoy vamos a estar tomando, y creo que es pertinente y necesario, porque, hermano, nosotros somos muy dados a ser malagradecidos con Dios. Dios nos da cosas que, como las tenemos y las tenemos todos los días,
ni cuenta nos damos ni nos interesa. Por ejemplo, esta semana estaba hablando antes de ayer, con un grupo de pastores que hemos tenido una capacitación esta semana, y les estaba comentando sobre Costa Rica. Estamos hablando, ¿no es cierto?, por el tema que yo soy costarricense, y estábamos hablando, y yo les decía, por ejemplo, en Perú a veces creo que no valoramos lo suficiente, por lo menos en Lima, el clima que tenemos. ¿Por qué? ¿Cómo es el clima aquí en Lima? Lo más bajo, ¿cuánto llega? 14 ya es demasiado frío. Y días llegan así, pero no es siempre. Usualmente está como entre 15, 16 en invierno. ¿Y en verano? 39. Hay días que hay puntas que sí son muy calientes, pero no es que todos los días son calientes. 25, 26 diría yo que por ahí puede andar la media. Ahora, ¿dura todo el año ese calor? ¿Dura todo el año ese frío? No. En Costa Rica tenemos una situación. Somos del trópico, exactamente, es clima tropical. Ahí llueve literalmente parejo desde mayo hasta octubre. Saque cuentas. Y a veces se adelanta y a veces, o sea, hay más lluvia. Ahora, llueve no como acá. ¡Ay, está lloviendo!, decimos. Y está cayendo una... Hermano, lo único que sirve es para hacer barro esta lluvia. Pero nosotros, ¡ay, está lloviendo! Hermano, llueve en Costa Rica, pero si usted estaba en provincia o en las, no es cierto, en lugares que así llueve, y más de repente. Llueve, pero llueve. El calor, o sea, aquí medio año es frío, llamémoslo así, medio año es caliente. Allá todo el año es caliente. Todo el año en la zona donde yo vivo, usualmente la temperatura está de 25 para arriba. 25 en la temporada de invierno, de lluvia, y de ahí para arriba. Hay zonas en Costa Rica que alcanzan los 30 grados, 33 grados. Ahora no me acuerdo, se me olvidó buscarlo en la noticia para ver en qué país era, que hay una ola de calor en este tiempo, donde creo que ya van por ahí de los 800 muertos. ¿En la India era? Por esa, sí sé que es por el Medio Oriente, no me acuerdo bien el país, si era Pakistán, India, no me acuerdo, pero era por esa zona de ahí. 800 muertos por la ola de calor. Y aquí decimos, ¡ay, qué calor! Con 28 grados, 26 grados, ¡ay, qué clima más feo! Hermano, no valoramos lo que tenemos. Como lo tenemos todo el año, ninguno de nosotros se levanta diciendo, Señor, gracias por el clima que tenemos, o de repente por ahí habrá uno que otro, pero no somos muy dados a agradecer lo que ya tenemos todos los días. Y creo que con la salvación sucede lo mismo. Creo que con el sacrificio de Jesús estamos tan acostumbrados a decir que Jesús murió, que no valoramos realmente lo que Él hizo por nosotros. Y si nosotros no tenemos, no apreciamos el sacrificio de Jesús, pues no le vamos a agradecer por él. Es más, la vida de santidad de una persona es proporcionalmente grande a su agradecimiento a Cristo por su sacrificio. Jesús dijo, aquel que se le perdona mucho, ama mucho. Aquel que se le perdona poco, ama poco. Si tú, bueno, yo no era tan malo, pero el Señor ahí, bueno, para mejorarme, el Señor me salvó. Si tú no te interesa, o sea, no ves grande el sacrificio de Cristo de tal manera que el día a día no vives agradeciéndolo, pues tampoco te vas a esforzar mucho por la santidad. Un cristiano que crece es un cristiano que constantemente está recordando el sacrificio de su maestro por él. A veces nosotros decimos, ¡ay, el primer amor! ¿Sabe a lo que se refiere esa expresión?
Cuando una persona conoce a Cristo y que cuando piensa en el sacrificio de Cristo hasta que se le caen las lágrimas y llora, y cuando por ejemplo está cantando o está orando, se quebranta su corazón, pero sucede que pasa el tiempo y ya como que aquello como que ya no nos impacta tanto. Hermano, nosotros debemos mantener vivo en nuestro corazón el sacrificio de Cristo. Debemos mantener vivo el reconocimiento a Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Porque si yo no lo hago, sufro el riesgo de comenzar a ser mal agradecido con el Señor. De comenzar a no valorar lo que Él hizo por mí. Y al no valorarlo, no me voy a esforzar por continuar en aquello que el Señor me puso. Porque el Señor nos llamó, nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Y tenemos que ir en una situación de cada día más luz. Pero para que cada día yo siga creciendo en luz, necesito mantener presente en mi corazón el sacrificio del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando por qué el sacrificio del Señor es tan especial. ¿Por qué el sacrificio del Señor es único? Porque es un sacrificio como como ningún otro sacrificio que ha existido. Y básicamente le doy las dos razones. En primer lugar, el sacrificio de Cristo es especial porque agrada a Dios. Y el sacrificio de Cristo es especial porque divide a los hombres. Y ahora vamos a ver por qué. El sacrificio de Cristo es especial en primer lugar porque fue un sacrificio, el sacrificio que agradó a Dios. Véalo en el versículo 17, donde hemos estado leyendo. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vea, Jesús dice que Él pone su vida. ¿A qué se estará refiriendo cuando dice que pongo mi vida? ¿A qué momento de la vida de Cristo estará haciendo referencia? A la cruz. Hermano, nosotros llegamos a decir, es que yo di mi vida por mi hijo. Pero no es literal. Eso lo usemos para hablar un poco del esfuerzo y del amor y la dedicación que le tenemos a nuestros hijos, ¿sí o no? Pero ninguno de nosotros ha dado su vida por su hijo. Porque si usted lo hubiera dado, no estaría acá. Cuando Jesús dice, yo pongo mi vida, Él no está hablando en un sentido figurado y cuánto el Señor nos ama, pero hasta ahí nomás, sin demostrarlo o demostrarlo hasta cierto punto. El sacrificio de Cristo, el poner la vida de Cristo por nosotros, fue hasta el final, hasta la cruz. Juan 15:13, Jesús dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. No hay mayor expresión de amor para ningún ser humano que el hecho que Cristo haya puesto su vida por nosotros. Y alguno se pregunta y dice, ¿pero Dios me ama? La respuesta es, mira la cruz. Mira la cruz. En la cruz está la expresión del amor del Hijo. Ahora, este amor que el Hijo mostró muriendo en la cruz, lo hizo con un propósito. Él dijo, yo pongo mi vida, ¿para qué? Léalo en el versículo 17. Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Si poner la vida representa ahí la cruz, ¿qué representará el hecho que Jesús dice que Él vuelve a tomar su vida? ¿Qué hecho sería ese? La resurrección. Está claro. Si poner la vida es su muerte, tomar su vida es su resurrección.
Vea que Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. El sacrificio de Jesús tenía el propósito de la resurrección. Jesús no podía llegar simplemente a morir sin resucitar, porque ese sacrificio hubiera sido inútil. Tú y yo morimos, podemos morir. Miles y millones de personas en esta vida han muerto. Pero el único que ha muerto para luego volver a tomar la vida, para volver a tener vida, es el Señor Jesús. Mahoma hasta ahorita sigue muerto. Ellen White hasta ahorita sigue muerta. Póngase a pensar en el personaje que usted quiera hablar sobre en la historia de la humanidad. Hasta ahorita está muerto, pero Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. El sacrificio de Jesús es diferente a cualquier otro sacrificio, porque Él es el que se ha levantado de entre los muertos. ¿Y Lázaro? Lázaro sí, ya se murió de regreso. Talita Kumi, ¿se acuerda de esa niña? Niña, a ti te digo, levántate. Se volvió a morir. Nosotros un día vamos a resucitar, si es que morimos antes de que Cristo regrese. Pero tenemos asegurada nuestra resurrección, porque Él resucitó. Porque Él se levantó entre los muertos, nosotros nos levantaremos con Él. Ahora, pero Jesús dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, y Él dice que al hacer eso, poner su vida y volverla a tomar, Él comienza diciendo, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. En el pasado eterno, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes que Dios creara a Adán, Dios le había encargado al Hijo el rescate de su pueblo todavía no existente. Él había encargado al Hijo que Él iba a dar su vida, a morir por el pecado de Adán y de Eva. Hermano, ¿usted sabía que a Dios no lo sorprendió el pecado de Adán y Eva? Estaba planificado que así tenía que suceder. Porque Dios tenía que mostrar su grandeza al hombre, su misericordia, su bondad. No fue que las cosas se le salieron de control. Ya estaba planificado. Y cuando Jesús entrega su vida por nosotros, la reacción del Padre a ese sacrificio, ¿cuál es? Amor. El Señor se complació con el sacrificio del Hijo. Él le mostró su beneplácito, o sea, su aprobación, su gusto por su muerte y su resurrección. Fue la voluntad del Padre que el Hijo se entregara por las ovejas. Esa era su voluntad. Así que en obediencia, el Hijo se entrega. El Hijo entrega su vida como expresión de amor hacia el Padre. Y el Padre, cuando ve al Hijo crucificado y resucitado, por ejemplo, Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El sacrificio de Jesús fue agradable al Padre celestial. Hermano, se lo pongo así. Nosotros nos sentimos especiales por el sacrificio de Cristo, ¿sí o no? Nos sentimos contentos, alegres porque Él murió por nosotros. ¿Ok? Pero si le dijera que la razón principal por la cual Jesús murió, la mayor de las razones, no fue ni por ti ni por mí. Nos mueve un poco el coco, ¿no es cierto? Nos mueve el pensamiento. La razón principal por la cual Jesús murió no fue la humanidad, fue el amor a Dios. Fue el amor a Dios. Te lo pongo así. Imagínate un jardín. El jardín está creciendo mala hierba. Usted sabe, cuando crece la mala hierba, ¿qué sucede con las plantas buenas? Las mata. En un jardín que está creciendo la mala hierba, hay una plantita ahí.
El niño sale corriendo y antes de que la mala hierba llegue a la plantita, la saca y la pone en un maceterito y sale corriendo a su casa. La plantita se siente bien especial, ha sido rescatada, ha sido guardada del mal. Conoce y entiende que el hijo la ha amado. Pero la plantita lo que no había visto hasta ese momento es que el hijo al correr a la casa lo que hace es estirar las manos y ve a su papito y le dice: papito, con amor para ti. ¿Por qué el hijo fue a rescatar la planta? No fue tanto lo que lo movió el amor a la planta, aunque sí la amaba. Pero lo principal que lo llevó a rescatar la planta fue para ofrecerle una ofrenda, llamémoslo así, de gratitud, una muestra de amor a su padre. Nosotros somos esa plantita, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Recibimos el amor de Dios, sí, claro. Jesús mostró su amor para con nosotros, claro que sí. Él nos ama, no lo dude. Pero el mayor de los amores de Jesús no somos nosotros, porque si no Él sería un idólatra. Porque ama a algo más que a Dios, y eso es idolatría. El mayor de los amores de nuestro Señor Jesús es el Padre. Esa expresión, Jesús dice: por esto el Padre me ama. Esa expresión de traer al Padre a su pueblo, de sacrificarse por su pueblo, lo que principalmente movió al Señor Jesús fue porque el Padre así lo quería. Pero no solamente fue deseo del Padre el sacrificio del Hijo, también fue voluntad del Hijo. Versículo 18. Jesús dice: nadie me la quita. ¿Qué le están quitando? ¿Qué es lo que dice Jesús que nadie le quita? La vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. O sea, no fue solamente un encargo divino el que Jesús muriera, sino que fue también su voluntad el que Él lo hiciera. Y es que, hermanos, por ejemplo, ¿cuánto le ha pasado que usted le encarga algo a su hijo y su hijo lo hace pero porque no quiere, pero no queriendo hacerlo? Anda, tráeme un tarro de leche. ¿Lo hizo? Sí, pero no lo hizo de corazón, no quería hacerlo. Es diferente cuando, por ejemplo, tú le dices: vamos a jugar fútbol. Ahí el niño no solamente va porque tú le dijiste, va porque quiere hacerlo. ¿Me dejo entender? Jesús no dio su vida solamente porque fue la voluntad del Padre que se hiciera. Si Jesús lo hubiera hecho así, sería una voluntad mecánica. Hubiera sido hacerlo, pero no de corazón. Cuando Jesús dice: nadie me la quita, ese nadie incluye por un lado al Padre. No es que estoy aquí para dar mi vida solamente porque el Padre quiere que la entregue. No, yo quiero obedecer al Padre. Yo estoy aquí porque quiero. Hermano, esto es impactante si te pones a pensar que Jesús sabía exactamente cómo tenía que morir. ¿Usted sabe cómo va a morir usted? No tenemos la más remota idea. Todos quisiéramos morir en nuestra camita de viejitos y ojalá dormidos, ¿no es cierto? Un paro respiratorio mientras duerme. No sintió, no pasó nada. ¿Cuántos de ustedes quisieran morir atropellado? Comido por los tiburones. Queremos morir de la mejor forma, ¿sí o no? Queremos morir de la mejor forma. Nosotros le tenemos el miedo a la muerte trágica. Es más, cuando un familiar se muere de una manera trágica, lo primero que hacemos es decir: ¿y por qué Dios? Bueno, al final de cuentas,
Dios se lleva a los seres humanos de la manera como mejor le parezca. Pero a final de cuentas, hermano, nosotros le queremos como huir a la muerte trágica. Jesús sabía perfectamente que Él tenía que morir sufriendo. Hoy cuando condenan a una persona a muerte, tratan de ser lo más humano posible con él, por lo menos en los países occidentales. La inyección letal es para que todo el cuerpo colapse y murió. En cuestión de 5 o 10 minutos, muerto. La silla eléctrica todavía más. La silla eléctrica es cuestión de segundos y ya estás muerto. Cuando tenemos un perrito que está agonizando, ¿qué hacemos? Pero queremos que tenga una muerte rápida, ¿no es cierto? Porque lo sentimos humano, o sea, es parte de nuestra humanidad. Si va a morir, pues que muera rápido, decimos. Jesús sabía que Él no iba a morir rápido. Jesús sabía que la cruz no iba a ser una cuestión de 10 minutos o de media hora, ni siquiera de 6 horas. Jesús sabía que su sufrimiento iba a comenzar desde el Getsemaní, cuando lo apresaron, el sufrimiento que iba a pasar en el interrogatorio, cuando lo iban a golpear, cuando lo iban a azotar, cuando lo iban a llevar a las autoridades civiles. Jesús sabía que Él tenía que cargar su cruz. Literalmente, Él tenía que pasar por cada azote, por la corona de espinas. Él sabía que su lado tenía que ser perforado. Y Él aún así dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Todos nosotros le huimos al sufrimiento. Queremos sufrir en esta vida lo mínimo posible. Pero Él escogió el camino de la cruz. No fueron los fariseos o los romanos. Fue Él. Ya lo hemos leído en ocasiones cuando, por ejemplo, en Juan 7:30 Jesús dice que no lo pudieron aprender los fariseos, no lo pudieron agarrar porque su hora todavía no había llegado. Y en Juan 8:20 nos dice que igual nadie lo aprendió porque todavía no había llegado su hora. Nadie le estaba quitando la vida a Jesús. Él no fue que murió como a los discípulos, eso no lo llegaron a entender hasta después. Ellos vieron en la cruz una derrota. Por eso es que cuando vienen a apresar a Jesús, ¿qué hace Pedro con su cuchillo? Saca la espada y ¿qué termina haciendo? Y hermano, ¿usted cree que le quería cortar la oreja? ¿Usted cree que le dijo, y la próxima te va peor? ¿Usted cree que esa era su intención? Su intención era matarlo. Que el soldado se le escapó fue otra cosa. ¿Por qué Pedro estaba dispuesto a matar por su maestro? Porque él creía que eran ellos los que querían quitarle la vida a Jesús. Y por eso Pedro estaba defendiendo a su maestro. Jesús le dijo, si yo quisiera en este momento, puedo pedir auxilio. Más de una vez Jesús lo mostró, que Él contaba con el respaldo del cielo. Pero nadie le quitó su vida. Él la entregó. Hermano, esa humildad de Cristo, ese sometimiento de Cristo, ese amor por el Padre y por nosotros, tiene que ser ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que amar al Padre más de lo que nos amamos nosotros mismos. Si Cristo se hubiera amado más a sí mismo de lo que ama al Padre, no hubiera ido a la cruz. Porque la cruz es sufrimiento, porque la cruz es dolor, porque la cruz es muerte. Pero Él primero amó al Padre. ¿Cuánto necesitamos nosotros cambiar en ese sentido, hermano?
que tenemos que hacer algo, sabemos que el Señor nos está pidiendo algo, pero no puedo. Y a la mínima parecemos niñitos chiquitos. No puedo, Señor, tú lo sabes. El Señor me entiende, decimos. No, nos falta amor. Nos falta amor. Tenemos que seguir las pisadas del Hijo. Cuando los romanos crucificaron a Jesús, el mundo creyó que había que los cristianos eran una cosa sin sentido, que era inútil. Y cuando vieron que después de la crucifixión aquellos hombres seguían viviendo como les enseñó Jesús, y aún decían que su maestro había resucitado. Por ejemplo, una de las expresiones griegas para mostrar lo que ellos pensaban sobre la cruz es que ellos en una caverna, en el siglo XIX se encontró en una caverna un dibujo, o en una casa creo que era un dibujo, de un hombre crucificado, pero su cabeza era la cabeza de un burro. Y un hombre levantando sus manos delante de él. Es señal como de adoración. Esa escritura, ese dibujo, lo que quería decir era, y estos adorando a un muerto. Es una tontería, es una burrada. Estos adorando a una persona que fue a la cruz y está muerta. Pero por eso, hermano, el mundo no entiende la cruz. Para el mundo es locura la cruz. ¿Por qué vives para alguien que murió? Dice alguno. Y el cristiano entiende, dice, yo vivo por él, porque él murió, pero resucitó. Yo vivo por él porque él no fue que fue muerto, no fue que lo asesinaron, sino que él entregó su vida. Como diría el Chapulín Colorado, todo estaba fríamente calculado. Nadie sorprendió al maestro. Él mismo llegó a la cruz. Es más, en tercer lugar, vea, el sacrificio de Jesús fue autorizado del Padre hacia el Hijo. Véalo en el versículo 18 al final. Jesús dice, tengo poder para ponerla, la vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vea, Jesús dice que Él tiene ¿qué? Poder. Aquí la palabra poder también se traduce como autoridad. Tengo la autoridad para ponerla, tengo la autoridad para volverla a tomar. Cuando hablamos de esta palabra poder o autoridad, estamos hablando de tener tanto la libertad para hacer algo como la autoridad para hacerlo. Se lo pongo así. Nosotros ¿podemos matar? Tenemos la capacidad de hacerlo. Para eso, hermano, el hombre puede agarrar cualquier cosa de su entorno o hasta sus mismas manos. Sirven para matar. Capacidad sí tenemos. ¿Pero tenemos la libertad para hacerlo? No. No. Esa autoridad el Señor la ha puesto sobre las autoridades para que defiendan la justicia. Cuando, por ejemplo, alguien mata, el juez sí lo puede, si hubiera pena de muerte aquí en Perú, el juez sí lo puede condenar a muerte. Y el juez no está pecando, porque él tiene autoridad delegada por parte de Dios. Él no lo hace en enojo, en ira, en algo personal contra él. Lo está haciendo para defender la justicia. Pero si alguien te mata a tu hijo, ¿tú tienes el derecho de matarlo? No tienes. Tienes la capacidad, sí, pero no tiene la libertad de hacerlo. Jesús sí tenía
la capacidad y también tenía la libertad de poner su vida y de quitarla. Ningún ser humano, como estamos diciendo, tiene el poder para entregar su vida. Es por ese derecho Dios no nos los ha dado en términos generales a nosotros. Por eso es que nosotros vamos contra el aborto, nosotros vamos contra el suicidio, nosotros entendemos que a Dios no se complace de la eutanasia, por ejemplo. Porque en esos casos nadie puede decidir quitarle la vida cuando es una causa injusta. El niño inocente, ¿qué tiene que ver en el vientre de su madre? No, pero es fruto de una violación, dice la mamá. Sí, pero ¿qué culpa tiene el niño? Al que tienen que castigar es al sinvergüenza. Pero el niño, ¿qué culpa tiene? El niño, si se le mata, es un crimen, porque se está matando a un inocente. Nosotros no tenemos esa capacidad de quitar la vida. No la tenemos. Es más, si alguno de nosotros se mata a sí mismo, ¿será complaciente al Padre? Nuestro sacrificio no sería del agrado de Dios. Pero Cristo sí recibió esa autoridad. Es más, no solamente recibió la autoridad para dar su vida, también recibió la autoridad ¿para qué? Para volver a tomar su vida de regreso. Esa es una evidencia de la autoridad que tiene el Hijo. Hermano, cualquiera de nosotros puede morir, ¿sí o no? Pero ¿cuántos se pueden levantar de los muertos? ¿Cuántos pueden vivir eternamente por su propia cuenta? Ningún hombre. Cristo recibió la autoridad del Padre y solo Él sería aceptado como sacrificio vicario por nosotros. Alguien dice, mi vida cambió desde que murió mi mamá. O mi vida cambió desde que murió mi abuelita o mi hijo. Hermano, sí, entiendo por qué una persona puede decir eso, que su vida cambió ante la muerte de una persona. Pero lo que Dios espera es que tu vida y mi vida cambien radicalmente, no ante la muerte de otro ser humano, sino ante la muerte de Jesús. De nada sirve que tú digas, mi vida cambió desde que murió mi periquito, y que no puedas llegar a decir, mi vida cambió por la muerte de Cristo. Soy una nueva criatura desde que entendí la muerte de Cristo. Es inútil y no va a ser del agrado del Padre. Entonces, hermanos, vemos por qué el sacrificio de Cristo es especial. En primer lugar, porque fue voluntad del Padre. En segundo lugar, porque fue la voluntad del Hijo. Y en tercer lugar, porque fue un sacrificio autorizado del Padre al Hijo. Él se sacrificó por nosotros bajo el mandamiento del Padre. Ahora, el sacrificio de Jesús es único porque me demanda a mí una respuesta. Divide a los hombres. El sacrificio de Jesús te va a llevar a decir o sí o no, pero no hay un intermedio. Véalo en los versículos 19 al 21. Leemos, dice así: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, ¿qué decía el primer grupo? Este está endemoniado, este está loco, está fuera de sí, este ya se terminó de chiflar, ¿no es cierto? Se le soltó el tornillo. ¿Para qué escuchan la voz de un loco? ¿Para qué le oyen? Pero el segundo grupo, ¿qué decía? Estas no son palabras de un endemoniado. ¿Y cuál era la prueba para ellos de que ese hombre no era un endemoniado? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vea, hermano, es la tercera vez en el Evangelio de Juan que nos dice que las palabras de Jesús causaron disensión.
La primera es cuando Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Ahí por el capítulo 7, dice que hubo disensión entre los que lo oyeron. Cuando los fariseos estaban juzgando al ciego, ¿se acuerda? En el capítulo 9, cuando el ciego evidenció que fue Jesús el que lo sanó, nuevamente hubo disensión. ¿Qué es disensión? Hubieron dos pensamientos completamente diferentes y opuestos. Unos que sí que empezaron a creer, o hasta cierto punto los podemos ver aquí reflejados. Estos, evidenciados por los hechos, habían visto un ciego que había recobrado la vista. Pues hay que estar ciego para no ver al ciego que ahora ve. Pues, ¿cómo un endemoniado, dicen ellos, puede obrar a favor de las personas? Ahora, no significa que estos terminaron creyendo, pero ya dieron un pequeño paso hacia la fe. Les vemos una aceptación, por lo menos al hecho de que este hombre no era un endemoniado. Pero el segundo grupo, ¿cuál fue su argumento? O el primer grupo, ¿cuál fue su argumento? Este es un endemoniado y un loco. ¿Basado en qué? Si usted se da cuenta, no dieron pruebas. Los otros sí dieron pruebas. Este le abrió los ojos al ciego. Eso no lo hace un endemoniado. Pero los primeros, sobre la nada, catalogan a Jesús de endemoniado y de loco. Hermano, eso es lo que hace Cristo con las personas. Va a llegar a dividirlos. Los que sí creen, los que no creen. Jesús dijo, yo he venido, no crean que he venido a traer paz, sino discordia. Y en una casa se juntarán 3 contra 2. Estará la madre contra la hija, estará la suegra contra la nuera, estará el padre contra el hijo. Porque hay división. Unos que sí creen en Jesús y unos que no creen en Jesús. Pero los que no creen en Jesús se apoyan en poca evidencia o en ninguna. A mí me llamó mucho la atención, hermano. Esta semana leí una noticia que me impresionó. Google, la famosa empresa de internet, construyó un robot que se llama un chatbot, que es un robot capaz de hablar, de tener una conversación con una persona. Y esta inteligencia artificial que le pusieron a este robot es la más avanzada hasta ahorita que han podido crear, ¿no es cierto? Entonces el robot lo hicieron con la capacidad de que investigara y pudiera sacar sus propias conclusiones. Obviamente todavía comparado con un hombre no le llega ni a un niñito de 2 años, pero ya es algo, llamémoslo así. Lo curioso es que pusieron a este robot, le dieron información, le dieron varias cosas y lo dejaron que él pensara por su cuenta. Y dice que se acercaron 2 científicos a tener una conversación con ese robot. Y entre las preguntas que le dijeron, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Y sabe lo que le respondió este robot de su propia conclusión? El propósito de la vida es que vivamos eternamente. Un robot que no tiene ni el 2% de la capacidad de un ser humano, apenas con las herramientas para crear un juicio propio, le preguntan después de su investigación, ¿cuál es el propósito de la vida? Vivir eternamente. Siendo una máquina. Y luego le preguntan, ¿y qué es ser altruista? ¿Sabe lo que es una persona altruista? Una persona que busca el bien ajeno, que busca el bien de los demás, que está al servicio de los demás. ¿Y qué es ser un altruista? Le dijeron. Vea la respuesta del robot. Si no conoces a Dios Todopoderoso, no puedes saberlo. Un robot.
Yo a lo que voy es, hermano, esto evidencia que si se tiene tan siquiera un poquito de razón y no se tiene una venda en los ojos, se puede llegar a entender a Dios. Por lo menos a grandes rasgos. Este robot no dijo nada de Cristo ni nada de eso, pero a grandes rasgos dijo mucho más que lo que muchos, incluso científicos, niegan. Que niegan a Dios, que niegan la vida eterna, que somos de este mundo y cuando se morimos hasta ahí llegamos. Este robot dejó en evidencia que la gente que no cree el problema no es que le falten pruebas o le falte información, sino porque no quieren creer. Tienen los ojos cerrados intencionalmente. No es que sean ciegos, por decirlo así, sino porque no quieren ver. Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen que ven, su pecado permanece. Hermano, el sacrificio de Jesús es especial, porque sí lo podemos entender, pero nos demanda una respuesta. Tú no tienes que reaccionar si quieres ante la muerte de ningún ser humano. Si quieres, no tienes ni siquiera que derramar una lágrima por la muerte de nadie. Pero el único sacrificio que Dios espera que tú hagas algo frente a ese sacrificio es el de Cristo. Y tú vas a responder o como el primer grupo o como el segundo grupo. Unos que le negaron, otros que le aceptaron. Y por eso el sacrificio de Cristo es especial. A mayor conocimiento, hermanos, la Biblia nos ha demostrado que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Por ejemplo, Jesús dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, sobre aquellas ciudades donde Jesús había hecho muchos milagros, y les dijo, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hizo en ustedes, ya hace tiempo que se hubieran convertido. Ellos eran responsables, estas ciudades tenían mayor responsabilidad delante de Dios, porque viendo las señales del Señor, aún así no creyeron. Sodoma y Gomorra no vieron ninguna señal del Señor, la única señal del cielo que vieron fue el fuego, y ya cayendo sobre ellos. No tuvieron la visita de la misericordia del Señor con ellos. Si estos hombres, hermanos, son culpables, los que leemos en el versículo 20, esos muchos, son culpables delante de Dios antes de la resurrección, cuando vieron señales menores que nosotros somos más responsables de ellos que ellos. Si negamos a Cristo, cuando Él ya nos ha evidenciado la resurrección. Ellos todavía no habían visto la resurrección, cerraban su corazón y todavía no habían visto la resurrección y ya eran culpables delante de Dios. ¿Cuánto más nosotros, si 2000 años después de la resurrección, que ya está consumada, que ya está hecha, lo seguimos negando? No, hermano. Nosotros tenemos que reaccionar ante el sacrificio de Cristo. Tenemos que vivir amando al Señor. Es un sacrificio especial, es el único. Hermano, nosotros tenemos que vivir amando y apreciando y teniendo en nuestro corazón, porque ese sacrificio no fue pequeño. Porque ese sacrificio fue la voluntad del Padre y fue el deseo del Hijo. Porque ese sacrificio nos incluyó a nosotros para salvación. Y no debemos nosotros ser como estos hombres que sin razón alguna negaron al Hijo. Tenemos que vivir en gratitud para Él. ¿Sí se puede? Digo una cosa, sí se puede, y la computadora nos lo demostró. Sí se puede. Así que, hermanos, amemos el sacrificio del Señor. Vivamos para Él que murió y resucitó por nosotros. Y no tengamos más excusas delante de Él.